Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Benito Barragán. Alguno de ustedes por ahí me debe conocer. Va a estar conmigo Kenia Espinosa, quien también hay. Kenia, preséntate. Bueno, Todos. Mi nombre es Kenia Espinosa y colaboro en Compact en el departamento del contador Benito Barragán. Estoy a sus órdenes. ok. Bueno, pues vamos a arrancar. La primera cuestión es la dinámica de la plática. Lo más importante para mí es que participen, o sea, participen lo más que pueda. Vía el chat, vamos a estar leyendo las explicaciones, digo, las preguntas. Entonces, por lo cual quisimos arrancar con el tema más contable para que se den cuenta que tiene todo que ver con contabilidad. O sea, tiene, bueno, no todo, pero sí mucho que ver con contabilidad este tema. ¿Sí? Y vamos a arrancar con lo que es la deducibilidad de comprobantes. Adelante, Kenia. Yo quiero arrancar con esa primera pregunta del SAT que dice, sí, es una pregunta frecuente, como ustedes saben, el SAT tiene preguntas frecuentes cuando pues liberan material y pues no está también explicado que digamos, pues ahí con eso ya, ¿cómo se llama? Lo van solventando las dudas que pueden presentarse. Esta duda es muy importante porque está en las preguntas frecuentes generales de lo que es el cartaporte y dice, si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento de cartaporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? Es decir, mis CFDIs que me den mis transportistas, ¿va a ser deducible o no va a ser deducible? Y aquí lo que dice el SAT dice, a partir del 30 de septiembre no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de ingresos sin complemento de cartaporte, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. Es decir, si yo tengo un CFDI, de lo que es de un transportista y no tiene complemento de cartaporte, de acuerdo a esta pregunta del SAT, no se podría deducir. Por lo cual hay un impacto en la deducción de esto. Ahora, fíjense que estoy diciendo tramposa al expresar, es decir, los CFDIs de lo que es un servicio de transporte, mejor dicho, de un transportista, son deducibles, son deducibles solamente que traiga complemento de cartaporte o no. O pregunto de otra manera, si un CFDI de un transportista que me lo da a mí, el CFDI por ingresos de un transportista, lo puedo hacer deducible si es un transportista y no recartaporte. Entonces, si un transportista me da un comprobante de fletes, ¿puedo deducirlo? En teoría no. ¿Me explico? Pero fíjense cómo mi pregunta es tramposa. Mi pregunta es, si un transportista me da un comprobante, ¿puedo deducirlo? La pregunta está sesgada a caer un posible error. ¿Sí? Por ahí, a ver, no sé qué opinen, pero bueno, si fijan, tiene un sesgo la pregunta. Porque yo estoy diciendo, si un transportista me da un comprobante, ¿sale? Bueno, entonces, vamos al contexto, lo dejo. Pero en teoría, cualquier comprobante que me dé un transportista no va a ser deducible. En términos generales, ahorita vamos a hacer las correcciones. Hacia adelante, Kenia. Para esto quiero mencionar algo que todo el mundo debe saberlo, nada más que no se crean que es un tema pues, que yo como contador, pues nos pasamos analizando esas cuestiones. Entonces, quiero comentarles que el complemento pues es una información que permite integrar el usuario, que lo integra y que el SAT lo regula. Lo más interesante de esto es que el SAT lo regule. Al decir que el SAT lo regule, significa que el SAT pone un estándar y dice, oye, intégrame esto. ¿Para qué lo quiere el SAT? Bueno, lo quiere para ciertos sectores, ciertos segmentos de sectores, cierto tipo de operaciones, para poder, ¿qué? Controlar. Ese es el nombre del juego aquí, es controlar. Quiere el SAT, dice, para controlar todo cómo está y toda la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que como tal es el complemento. Es muy importante porque la diferencia con la adenda es, digamos, que voluntaria. La adenda la piden las comercializadoras, ¿me explico? Entonces, yo sí les recomiendo que tengamos bien presente que el complemento, pues, es forzoso. Complemento de nóminas, tenemos complemento de pagos, no son un CFDI, pero tienen un complemento. Viven operacionalmente. Los complementos son de uso obligatorio una vez que se publican. Ese se publicó ya hace, como para finales de mayo, ¿verdad, Kenia? Sí, el 1 de mayo se publica y entra su uso obligatorio a partir del 1 de junio. Okay. Entonces, si se publica el 1 de mayo, teóricamente hablando, dice, son pasados 30 días, ya debería estar ya en vigor. Pues teóricamente ya está en vigor. No está en obligatoriedad. O sea, es decir, ya ahorita puede una persona utilizar el complemento de cartaporte, emitirlo, timbrarlo y todo, porque entró en vigor el 1 de junio.
Sin embargo, entran de carácter obligatorio a partir del 30 de septiembre, que es donde el SAT parte de aquí para hacer algunas decisiones y cuestiones muy importantes. Entonces, contadores, a partir del 30 de septiembre, abusados con los comprobantes de transportistas, ¿ok? Y aquí está el requisito que hace que sean deducibles o no sean deducibles un comprobante. Y este como tal dice que las cantidades que estén amparadas, y me voy a saltar todo este rollo para llegar a que, a donde dice, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales. Es decir, si yo señalo en un complemento información no de acorde como lo pide el SAT, en teoría ese comprobante es no deducible. ¿Ok? Entonces aquí, pues es muy importante que tengamos esta situación. Es decir, cuando vaya el cartaporte hay que ponerlo, cuando no vaya el cartaporte pues no hay que ponerlo. Me explico, pero entonces si no, de otra manera serían no deducibles. ¿Ok? Adelante. Genial. Ok. Hay una controversia por ahí que algunos contadores han estado mencionando, me explico, y muy válida, por cierto, pero bueno, implicaría un pleito fiscal. Si el SAT hiciera unos comprobantes de unos comprobantes de transportista no deducibles, tú pudieras alegar que en teoría la cartaporte es únicamente para efectos de acreditar los transportes de mercancías, no para efectos de hacerlo deducible o no deducible, ¿me explico? Por lo cual, de acuerdo a este último párrafo, defendiendo, te pudieras defenderte si te hicieran no deducibles algunos comprobantes de fletes. Mi recomendación es de que si te lo piden, hazlo, porque de otra manera te metes en un problema legal, y falta que lo ganes, y lo que te va a costar, y lo que te va a cobrar un abogado por sacarte de un problema de ese tipo. Entonces, mi recomendación aquí es como tal, traten ¿cómo se llama? De recabar los comprobantes cuando así proceda. ¿Ok? Muy importante este tema. ¿Sí? Bueno, bajo este contexto tenemos entonces que los servicios de cartaporte, los servicios de transportista tienen que tener un complemento de cartaporte a partir del 30 de septiembre, ¿me explico? Y pues hay una defensa que te permite decir, bueno, pues no necesariamente, pero yo recomiendo no vean ese párrafo en el sentido de que solamente un abogado podría defenderlos de alguna determinación presuntiva o una determinación al respecto, ¿sale? Pero lo que quiero ver dice, a partir del 30 de septiembre no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes de mercancías con un tipo CFE de ingresos de complemento de cartaporte, sin complemento de cartaporte, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad. Es decir, el SAT dice que no podrán deducirse si un servicio de transporte no contiene su complemento de cartaporte. Y aquí voy a hacerle el señalamiento. Todas las facturas de un transportista son servicios de transporte. Aquí vamos a partir de esto. ¿Por qué? Porque entonces aquí, contadores, es muy importante si le vamos a pedir a todo el mundo que nos dé el cartaporte. Entonces, aquí es muy importante esto porque, pues no necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con no necesariamente? Bueno, que nosotros tenemos varias claves de transporte. Chequen las que están ahí ustedes que están viéndolas en este momento, ¿sí? Y dice transporte de carga, transporte, etcétera, todo 1878, 10, 1500, transporte de aéreo, la 1600, transporte de ferrocarril, la 1700 de mar, la 1800, muy común, la de por carretera, y tiene divisiones que ahorita vamos a analizar. La intermodal, que es una transporte intermodal, un transporte de carga intermodal es aquel que implica varios tipos de transporte, es decir, primero se fue por marítimo, después por terrestre y después por avión o por el estilo. Entonces, cuando sea así, se trata de un servicio de transporte de carga intermodal. Transporte de carga en naves espaciales, por si a alguien de ustedes se les ocurre. Bueno, pues ahí también ya hay un código para que lo facturen, ¿sale? Servicio de oleoductos, porque también es un transporte de servicios de oleoductos, ¿ok? Sí. Servicios postales de paquete y courier, que son los famosos mensajerías, ¿sí? Y lo que es empaque y tarifa de los fletes está muy interesante. Quiero que veamos hasta las 78, 10, 2200, hasta ahí termina lo que sería la obligatoriedad de que si yo utilizo este tipo de códigos, sí necesito un complemento de cartaporte. De tal manera que si algún transportista me factura a mí, si un 78 12 15 00, estoy viendo que dice empaque, espero que todos lo estén viendo. Si me factura así, teóricamente hablando, este transportista no tiene por qué emitirme un CFDI de ingresos con complemento de cartaporte. Aprovecho para ver algo que para ver con Kenia, pero bueno, recordemos que con esta entrada en vigor de esta ley, de estas modificaciones, ahora,
todos los transportistas, cuando emiten un CFDI de ingresos, tienen que anexar un complemento de carta aporte, ¿sí? Y los propietarios de bienes de mercancías tienen que hacer un CFDI de traslado. Es decir, los transportistas ya no pueden hacer un CFDI de traslado a secas. Tienen que hacer un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Primera cuestión, primera afirmación como tal. Los transportistas tienen que hacer un CFDI de ingresos, tienen que hacer un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Y los dueños de la mercancía, cuando por ejemplo que yo tengo mi propia flotilla, yo tengo que hacer un CFDI de traslado. Pero si yo soy transportista, tengo que hacer un CFDI de ingresos con un complemento de carta aporte, ¿sí? Oye, nada más una cuestión, pero si no estoy yo prestando un servicio de transporte, en cuyo caso no iría un complemento de carta aporte. Por ejemplo, si estoy prestando un servicio de empaque, no va. ¿Vale? Y hoy tenemos tarifa de los fletes, pero bueno, de antemano hay códigos que están medio parecidos, pero no son como que todo el carta aporte, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante que veamos este código. 78-12-16-03, apúntalo por ahí porque vamos a ver qué onda con este, que está bien raro. Adelante, que ya Entonces, tenemos, si un transportista te factura servicios de contenedorización de mercancías y o servicios de embalaje, perdón, ¿sí? Esto implica que utilizará estos códigos. Y si usas esos códigos, en teoría, ese transportista no tiene por qué expedirte un CFDI con complemento de carta aporte. Esto ya lo estamos viendo que muchos contadores, a la hora que les llegue un CFDI de transportista, van a decir, quiero mi complemento de carta aporte, pero te están haciendo una contenedorización de mercancías o te están haciendo un servicio de embalaje. No tienes por qué pedir un complemento de carta aporte. O bien, te están haciendo un carga y descarga de mercancías, te están cargando por servicio de pesaje, te están cargando por servicio de arriendo, leasing, de tarifa de los fletes. ¿Por qué? Porque tarifa de los fletes siento yo que está en la rayita de que a lo mejor sí, a lo mejor no necesitan complemento de carta aporte. De cualquier manera, yo sería de la idea de precaución con utilizar esta clave. Yo mejor utilizaría la 78-12-1800, que son las que veíamos hace ratito. Si era 18-12-00, quería ver, vete un momento. 78, no es cierto, es 78-10-1800. Bajo ese contexto, tengo que ser muy precavido en utilizar adecuadamente estas claves. Estas son las de transporte de carga. Y aquí están todos como tal, los transporte de carga. ¿Ok? Entonces, son las que puedo utilizar con mucha precaución. Servicio de organización de transportes. Aquí está. Este servicio de expedidores de fletes, servicio de agentes aduanales, servicio de comparación de fletes, refacturación y fletes manejados con proveedores y vendedores. Importante, este caso se va a platicar por ahí, Kenia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una factura y como tal estoy facturando los fletes? ¿Me explico? De una empresa que se dedica a vender mercancía, ¿qué tengo que hacer? O bien, yo soy un transportista que me contrataron, yo tengo capacidad para echar 10 viajes a la semana y me contrataron para 15. ¿Puedo contratar a otra empresa para que haga este servicio? Bueno, ¿cómo tendría que hacerle al respecto? A través de usando esas claves. De tal manera que, en resumen, lo que quiero decirles es que tenemos que usar con mucho cuidado estas claves. Recomiendo que las revisen bien, que las estudien bien y que las analicen bien para que usen la clave adecuada. ¿De acuerdo? Adelante. Lo que sean servicios de transportes, hay que solicitar el complemento. Cuando no sean servicios de transportes, que sea manejo de materiales, que sea algo que le parezca, pero no sean servicios de transportes, no tendría la obligación de manejar el complemento. ¿Sí? Hasta aquí, contadores, hacemos una pausa para recibir dudas hasta este tema, hasta este que vamos ahorita. ¿No? Preguntas, contadores. En el chat está todo bien, Benito. Ok, en el chat está todo bien. Ok, Kenia, continuamos. Vamos a pasar entonces a lo que vienen siendo los fundamentos legales. ¿De dónde viene toda la información o de dónde nace lo que tiene que ver con la carta aporte? Tenemos varias legislaciones que están involucradas. Entre ellas está el Código Fiscal de la Federación, una circular carta aporte del 15 de diciembre de 2015, que vamos a analizar más a detalle, ¿sí? Y esta circular es muy importante. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Código de Comercio, la Resolución Miscelánea Fiscal, que es ahí donde nace la regla 2719, y el Reglamento de la Paquetería y Mensajería.
Para comenzar, el concepto de carta aporte está fundamentado en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. ¿Qué concepto nos da de carta aporte esta ley? Bueno, esta ley nos dice que la carta aporte es un título legal del contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten por motivo del transporte de las cosas, y contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirán los efectos en el que él se determine. Este es el concepto que nos da esta ley. Y como servicio de autotransporte de carga, pues nos dice que es el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Ojo aquí, porque nos está hablando como servicio de autotransporte de carga, jurisdicción federal. Y de acuerdo a lo publicado ya por parte de la autoridad para el complemento carta aporte, se está considerando tanto lo federal como local. Entonces, ¿en qué momento se debe de expedir la carta aporte? Esta ley, para comenzar, la Ley de Vías Generales de Comunicación, no es algo nuevo, ¿sí? Esta ley está publicada desde 1985, fue la última reforma que se da, y prácticamente nos dice que en el momento en que se contrata el servicio, ese es el momento adecuado que se debe de expedir la carta aporte. Y sin embargo, en muchas ocasiones se expide lo que viene siendo el CFDI de traslado hasta cuando haces el servicio. Sin embargo, esta ley nos dice que al momento de contratar el servicio se tiene que efectuar la carta aporte. Y viene una pregunta frecuente por parte de la autoridad que nos dice, a partir de la entrada en vigor del complemento, ¿se podrá continuar facturando masivamente por semana o por mes? ¿O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes o mercancías? ¿Y el SAT qué creen que dice? Pues la autoridad dice, se debe generar un CFDI con complemento carta aporte por cada servicio. Sí, imagínense, por ejemplo, DHL. Ellos entregan paquetería a diferentes clientes. Entonces, ellos van a tener que realizar un CFDI por cada servicio, por cada cliente. Imagínense cómo está la carga, ¿no? Casi, pues imposible el estar haciendo un CFDI para 300 entregas que puedan tener, por mencionar algún dato. Y bueno, el Reglamento de Autotransporte Federal es otra de las reglamentaciones y fundamentos legales que tenemos. Y en este reglamento prácticamente nos habla del contenido que debe de traer la carta aporte. ¿Qué requisitos debe de traer? Bueno, es la denominación social, el nombre y el domicilio del destinatario, la descripción o designación de las mercancías, deben contener también el precio del transporte y de cualquier otro cobro que se realice, la fecha en que se efectúa ese transporte, el lugar de la recepción de la mercancía por el autotransportista y el lugar y fecha o plazo en que ha de hacerse la entrega. Y lo que viene siendo el Código de Comercio también nos habla de algunos requisitos que debe de contener la carta aporte, que son muy similares a los del reglamento. Y aquí nos está solicitando nombre y domicilio del cargador, el nombre del porteador, que en este caso es el remitente, el nombre de la persona a quien van dirigidos, la designación de los efectos y toda la descripción de las mercancías, el precio del transporte, ¿sí? Que muchas de las ocasiones dicen, ¿cómo es que voy a mostrar ahora el precio de lo que estoy cobrando? ¿Se va a dar cuenta el autotransportista de lo que yo estoy cobrando por el servicio? Bueno, esto no es nuevo, esto ya venía en el Código de Comercio. La fecha en que se hace la expedición, el lugar de la entrega, lugar y plazo en el que ha de hacerse la entrega y la indemnización en caso de que exista algún retardo. Y aquí el contenido para la guía de mensajería
también nos solicita algunos requisitos, como es el número de carta de carta aporte, el nombre o razón social del remitente, del permisionario, del destinatario, la fecha en que se hace la expedición, el precio de servicio y la declaración del contenido. Voy a leer aquí un mensaje. Lo que viene siendo nuevo es el complemento. El complemento es lo que vas a agregar como nuevo, pero para que tú puedas transitar tus mercancías, hay alguna autoridad de vigilancia que en ocasiones te puede solicitar tu documento para que tú hagas válida que esas mercancías no son tuyas. Y esto viene en estas diferentes leyes que estamos mencionando. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar lo que viene siendo la circular del 15 de diciembre del 2015, para que vean que en esa circular vienen unos ejemplos de la carta aporte que se está utilizando actualmente. Y aquí vamos a ver una tabla comparativa entre lo que es las diferentes leyes que mencionamos y los requisitos que trae el complemento de carta aporte. Y si nosotros vemos aquí, la reglamentación nos está solicitando denominación social o el nombre del autotransportista. Dentro del complemento de carta aporte, ¿dónde van estos datos? Hay un campo que se llama operadores dentro del complemento y nos está solicitando toda la información del operador, el nombre, RFC, con su respectivo domicilio. En total, el complemento nos está solicitando 15 campos, entre número exterior, número interior. Para el nombre y domicilio del destinatario, nos está solicitando el destino, el nombre del destinatario y el domicilio, que en total pueden ser hasta 19 campos. Y así sucesivamente para las mercancías. En esta tabla ustedes pueden revisar y de hecho se les va a compartir el material, el número de campos, o sea, aunque en la ley como tal sea solamente un requisito, dentro del complemento, pues estamos viendo que en total se tienen que llenar 27 campos, ¿no? Entonces, esta información la vamos a ir comparando. En el momento más adelante les voy a mostrar un ejemplo de quién debe ser el CFDI en caso de que el propietario realice sus entregas con sus propios medios y en caso de que contrate el servicio de un transportista. Y bueno, ya vimos el concepto de carta aporte por medio de la ley. Sin embargo, veamos qué es lo que nos dice el estándar del complemento que está publicado dentro de la página del SAT. Nos dice que es un complemento para incorporar al comprobante fiscal digital la información relacionada con los bienes o mercancías, las ubicaciones de origen, puntos intermedios en caso de que existan, y el destino, así como lo referente al medio de transporte, ya sea vía terrestre, federal, aérea, marítima o fluvial, y además, en caso de que sean hidrocarburos, pues se va a tener que incluir también un complemento de hidrocarburos y petrolíferos, el cual todavía no está publicado en la página del SAT. Entonces, en resumen, este complemento nos está solicitando prácticamente puntos de destino y de origen, nos está solicitando el medio de transporte y toda la descripción de las mercancías que estemos transportando. Vamos a comenzar con el análisis de la regla 2719, que aquí es la que nos indica quién debe de hacer el CFDI y qué tipo de CFDI se debe de realizar. Buenos días. ¿Cómo se podrá identificar el complemento de la carta aporte en el CFDI? ¿Cómo se podrá identificar? Bueno, el CFDI va a incluir el complemento tanto en su representación impresa como en el XML. Ahí se le va a agregar el complemento. Ok, voy a continuar. Analizamos lo que viene siendo la regla 2719 y abrimos otra sección para preguntas y respuestas. Esta regla
es muy interesante porque es de aquí donde nace toda la información respecto al complemento carta aporte y vamos a ver en qué momentos se tiene que realizar un CFDI con el complemento y quién debe de hacer el complemento. Entonces, lo vamos a ir analizando párrafo por párrafo. Y el primer párrafo está dedicado a los propietarios de las mercancías, en el cual este párrafo nos indica que los propietarios de las mercancías podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación, ya sea impresa o en formato digital, del CFDI de traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte. Entonces, si yo soy un propietario de las mercancías, ¿sí? Voy a trasladar caja de aguacates y tengo mi propio transporte. En mi transporte yo voy a realizar, en mis propios camiones yo voy a realizar la entrega de la mercancía. Por lo tanto, como propietario, yo debo de realizar un CFDI de traslado con el complemento carta aporte. Ahora bien, si yo utilizo algún intermediario o algún agente de transporte, veamos qué nos dice la regla miscelánea. Dice, en los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario o bien de un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior, o sea, el CFDI de traslado, y usar su representación impresa o en formato digital para acreditar el transporte de las mercancías. Entonces, si soy propietario de mercancías y contrato a alguien, ¿sí? Algún intermediario para que se realice la entrega de esas mercancías, también se debe de realizar o ahí se utiliza un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. El tercer párrafo nos habla de la importación de las mercancías y nos dice que tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando estas sean sujetas a enajenación, ahí se le debe de incorporar el CFDI que debe de contener los requisitos del 29A, ¿sí? Los típicos, y acompañarse de su representación junto con el CFDI al que se refiere anteriormente, con su CFDI de traslado. Entonces, si yo traigo mercancías del extranjero, las estoy importando, debo de comprobar ese traslado o ese transporte de mercancías con mi complemento carta aporte y mi CFDI de traslado. Ahora bien, los transportistas, todos aquellos contribuyentes que se dediquen al servicio de transporte de carga, ¿sí? Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a tener que expedir el CFDI, pero de tipo ingresos, en el cual, en ese CFDI de ingresos, van a amparar su servicio, ¿sí? Y a ese servicio le van a tener que incorporar el complemento carta aporte. Entonces, cuando sean propietarios, se utiliza, o intermediarios, se utiliza CFDI de traslado con complemento. Cuando sean agentes de transporte o transportistas, ellos van a utilizar el CFDI de ingresos y en el complemento van a agregar la descripción de las mercancías que están transportando. En el CFDI de ingresos únicamente se va a amparar en la parte del anexo 20, únicamente se va a amparar el servicio y en el complemento la información se le va a solicitar al propietario para poder llenar este complemento de carta aporte. Y ahora, ¿qué pasa en el quinto párrafo cuando se trata de mercancías que tengan que ver con exportaciones?
El transportista, nos dice la regla miscelánea, el transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento carta aporte. Si yo voy a mandar mercancía al extranjero, recordemos que nosotros utilizamos el complemento de comercio exterior cuando mandemos, exportemos mercancía fuera de territorio nacional y sean ventas en definitiva. Esas mercancías se van a quedar allá y esas mercancías allá se van a vender. Es ahí donde se utiliza el complemento. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy contratando un servicio de transporte? Aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? El transportista va a tener que realizar su CFDI de ingresos con su complemento carta aporte, donde está incluyendo el servicio, y aparte va a tener que acompañar esa documentación, ¿sí?, con un CFDI de ingreso que le dé el propietario en donde esté la venta de la mercancía y le esté agregando el complemento de comercio exterior. ¿Por qué se tienen que realizar los dos CFDIs? Bueno, ¿por qué? Porque existen dentro de la documentación del SAT estos estándar de cada uno de los complementos y no existe una convivencia entre lo que viene siendo el complemento de carta aporte y el complemento de comercio exterior. Una regla de validación básicamente viene siendo o se utiliza, son como reglas que el SAT le impone a los proveedores de servicio, en el que dice, tú tienes que cumplir estos requisitos para que le puedas dejar timbrar su comprobante al contribuyente. Si no cumple con estos requisitos, entonces recházale su CFDI. Entonces, esa regla de validación es la que nos impide que incluyamos en un solo comprobante los dos complementos. Es por esto que van por separado. Y existe una pregunta frecuente dentro de la documentación que nos dice, para efectos del traslado en territorio nacional de mercancía de importación o de exportación, ¿será necesario emitir un CFDI con el complemento carta aporte? Y la respuesta es sí. Se debe de emitir un complemento y adicionalmente se deberá de contar con los documentos que sirven para amparar el traslado de los bienes o las mercancías de manera internacional. Y estas son las dos reglas de validación que existen dentro de la documentación del SAT, en las que si vemos la regla de validación para el complemento de carta aporte, no existe relación entre este complemento y el de comercio exterior. Y si vemos el de comercio exterior, tampoco existe una convivencia con el complemento de carta aporte. Es por eso que se realizan los dos CFDI. Y por último, el último párrafo de la regla miscelánea nos indica que todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de las mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto, ¿sí?, el CFDI con complemento carta aporte de tipo traslado o de tipo ingreso de acuerdo a la participación de la operación. Este último párrafo se agregó en la quinta versión anticipada a la segunda modificación de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, es importante revisar que la regla más actualizada que hay ahorita de la regla 2719 es la de la quinta versión anticipada de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal. Porque esta regla ha tenido diferentes cambios. Entonces, es importante verificar que sea la última publicación la que tengamos a la mano. Y ahora dice, hay una pregunta frecuente también que tiene que ver con el tema. Y nos dice, ¿quién debe emitir el CFDI de tipo traslado? ¿Y quién el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte?
Y aquí viene como el resumen de toda la regla miscelánea. Nos dice, los propietarios o propietarios de los bienes o mercancías, cuando éstas se trasladen por medios propios o se hayan contratado el servicio de transporte. Este es el CFDI. Ellos, los propietarios, tienen que expedir un CFDI de tipo traslado. Y cuando el intermediario o agente de transporte preste los servicios de logística, también tendría que emitir el CFDI de traslado. Aquí había una duda. Oye, la regla miscelánea dice que todos los contribuyentes que estén relacionados. Entonces, una duda que surgía aquí con la autoridad era, ¿tiene que expedir un CFDI el propietario y otro el intermediario? Y la respuesta fue no. Van a modificar ahí esta pregunta, por ahí les comentamos, se va a modificar esta respuesta, porque aquí únicamente el CFDI de traslado con el servicio, si lo hace el propietario, el intermediario ya no lo tiene que efectuar. O lo hace uno o lo hace el otro. Y para los transportistas, ¿sí? Se debe de realizar el CFDI de tipo ingresos con el complemento. Aquí está un pequeño resumen, ¿sí? Cuando los propietarios transporten su mercancía, él debe de realizar el CFDI de traslado con el complemento. Cuando se utilice un intermediario, el intermediario podrá realizar el CFDI de traslado con el complemento. Y cuando un transportista sea el que realice el servicio de transporte de mercancía, él entonces deberá de hacer un CFDI de ingreso con el complemento. ¿Nos apoyas con las dudas de traslados locales, por favor? Me imagino que es fletes locales, los locales también, que no es para uso de traslados federales. Sí, te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, tú eres propietario y tienes varias sucursales y vas a trasladar mercancía de Guanajuato a Celaya, ¿sí? Aquí la autoridad te dice, sí debes de expedir tu CFDI de traslado con complemento carta aporte. Porque al final de cuentas, ¿sí? Si alguna autoridad te pide tu comprobante, tú tienes que mostrar esa documentación. Entonces, si recuerdan, yo les comentaba que en la ley nos decía que era para jurisdicción federal. Sin embargo, ahora la autoridad nos está diciendo, también estamos incluyendo la parte local para el transporte de las mercancías. Ok, nos preguntan, compramos mercancías y el proveedor paga el transporte. ¿Es necesario el complemento de carta aporte para el comprador? A ver, voy a ver si te eché bien la pregunta. Yo Kenia compro mercancía a ti, Noel, tú eres el proveedor y tú vas a pagar el transporte de las mercancías. Aquí, ¿quién debe de expedir el complemento? Si tú como proveedor, ¿sí? Me voy a regresar. Recuerdan que había una clave, digo, aquí, perdón por la mareada. ¿Recuerdan que existía una clave refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores? El proveedor, si él va a pagar, ¿sí? El transporte, él sería el que esté realizando su CFDI por el transporte de las mercancías, su CFDI, y tendría que poner la refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores. No el propietario, porque el propietario al final de cuentas no está pagando ese servicio, sino el que lo está realizando es el proveedor.
Ok, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de intermediario y transportista? Ok, ahí te va. Muy buena pregunta. Lo que tiene que ver con un intermediario, ¿sí? Es de que, por ejemplo, yo aquí, digamos que soy una empresa de fletes, pero no tengo, de alguna manera no tengo los transportes suficientes, ¿sí? Para realizar mis envíos de mercancía. Entonces, yo voy a utilizar o voy a contratar los camiones, ¿sí? De otra empresa o de alguien más. Estoy surgiendo como un intermediario, porque el que lo va a realizar a lo mejor ese transporte va a ser Juan Pérez, pero yo estoy siendo el intermediario. Y aquí veíamos algo importante. Imagínense, por ejemplo, Uber, Didi, todos ellos, pues realizan lo que viene siendo transporte de mercancías y lo están haciendo de manera local y lo hacen puede ser vías federales. Entonces, esta parte es importante porque dices, ¿a poco ellos van a tener que realizar un CFDI de traslado? Entonces, nosotros creemos que va a haber por aquí alguna modificación en la que a ellos no los incluyan, pero por el momento la autoridad está diciendo, de acuerdo a la regla, ellos entran. Nosotros brindamos servicios de fletes, no tenemos mercancía propia. ¿Tendríamos que emitir solo el traslado o se respalda con lo que emite el propietario? No, si tú, por ejemplo, eres una agencia de transporte, tú debes de realizar como transportista el CFDI de ingreso, en donde incluyes tu servicio con un complemento de carta aporte. Si tú te dedicas a mover fletes, es un CFDI de ingreso con el complemento. Y debes de solicitarle la información de las mercancías al dueño de las mismas para que tú puedas incluir en el complemento toda la información que te esté solicitando el complemento. Aquí viene una pregunta de Alejandro que dice, yo contrato un servicio de traslado de mi mercancía. Yo contrato un servicio de traslado de mi mercancía. ¿Qué me deben de entregar? Ok, si tú contratas un servicio de traslado de la mercancía, ¿sí? Lo estás realizando tu transporte por medio de un intermediario. Tú debes de realizar, ¿sí? Ellos te deben de emitir un CFDI de traslado con el complemento por su servicio y ese es el comprobante que la autoridad al momento de transportar las mercancías le pueden solicitar. Si la empresa solo se dedica a servicios de logística pero no tiene transporte, ¿debe emitir un CFDI de traslado? Si solamente es logística, lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Lo que se tiene que cuidar aquí es la clave de producto o servicio que vayas a poner dentro de tu CFDI. Porque recordemos que existen algunas claves tanto para el servicio de logística, manejo de empaques, ¿sí? Y debemos de cuidar esta clave. Si tú manejas una clave de esa naturaleza, no deberías de incluir el complemento carta aporte. Pero si por alguna cuestión tú incluyes una clave en el CFDI que te ampare servicios de transporte, entonces cuidado ahí, porque ahí sí tendrías o te solicitarían el complemento. Entonces nada más sería cuestión de cuidar tu clave de producto o servicio para que no incluyas el complemento carta aporte. ¿Te tendría que volver a capturar lo que el cliente va a mandar si soy transportista? Si tú eres transportista y tú vas a tener que emitir tu CFDI de ingresos y en el complemento sí vas a tener que incluir la información de la mercancía que va a mandar el propietario para que tú ahí compruebes, ¿sí? Que tú solamente estás cobrando un servicio. Pero si la autoridad te pide tu comprobante,
dentro de ese CFDI de ingreso de tu servicio, tú en el complemento de carta aporte tienes que incluir toda la descripción de la mercancía del propietario. Para tú decir, yo solamente estoy transportando una mercancía que no es mía. Si yo, propietario, contrato el servicio de flete a un transportista, pero el transportista no tiene unidades disponibles y contrata un intermediario, aquí ¿quién tiene la obligación de emitir el complemento? Quien debe de incluir el complemento es quién te va a cobrar el servicio del transporte. Si el servicio del transporte te lo va a cobrar, ¿sí? El transportista, él tendría que incluir, ¿sí? Su CFDI de ingresos con el complemento. Pero si ese transportista va a contratar al intermediario, recordemos que el intermediario únicamente le va a cobrar el servicio por la prestación del transporte. Entonces, aquí quien debe de incluir el complemento es el transportista con su CFDI de ingreso. Porque el intermediario en este caso no está realizando el servicio de transporte. Si, por ejemplo, yo vendo libretos al extranjero y realizo el CFDI de ingreso con su complemento de comercio exterior y contrato el servicio de envío de mercancía, ¿quién debe realizar el complemento de carta aporte y quién el CFDI de traslado? Bueno, hay que nada más considerar que es un CFDI de traslado con complemento. O sea, no vienen siendo dos CFDI por separado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si tú, propietario, vas a mandar las mercancías al extranjero, ya realizaste tu CFDI de ingresos con tu complemento de comercio exterior, contratas el servicio de un transportista, el transportista tendrá que emitir su CFDI de ingresos con el complemento de carta aporte. Voy a mostrarles lo que es el CFDI de ingresos con complemento carta aporte, ¿sí? ¿Cómo se realizaría? ¿Sí? Esta información básicamente es información que está publicada dentro de la página del SAT, ¿sí? Y en sus videochats, el SAT también tiene videochat en el cual está incluyendo algunos ejemplos de comprobantes, ¿sí? Y aquí yo les estoy mostrando. Si, por ejemplo, somos transportistas y vamos a realizar un servicio de transporte, aquí lo que vamos a hacer nosotros como transportistas es el CFDI de ingresos con el complemento. Si ustedes se fijan, este es el CFDI normal. La parte azul es mi CFDI normal, como lo hacemos ahorita con el complemento carta aporte. Y en la parte del anexo 20, yo estoy incluyendo la clave de producto servicio que me va a amparar el transporte de carga por carretera. Aquí estoy incluyendo mi servicio únicamente con su respectiva retención en caso de que así sea, tratándose de persona moral. Y, por ejemplo, aquí le voy a ingresar lo que viene siendo mi complemento carta aporte, donde voy a amparar las mercancías que estoy trasladando. Y realmente este complemento pues trae muchos campos, pues sí, campos, en el cual voy a poner yo el transporte si es internacional o no es internacional, ¿sí? Hay un campo que me dice si van a salir o entrar fuera de territorio nacional y me va a solicitar la información de quién es el remitente, de quién es el destinatario con sus respectivos domicilios. Me va a solicitar los puntos de origen y los puntos de destino. Sí, aquí está toda la información y me va a solicitar también toda la descripción de la mercancía. Si son materiales peligrosos, cuánto pesa, cuánto es el valor de la mercancía, la póliza del seguro del transportista, la placa del vehículo, porque recordemos que la información que nos solicita la autoridad es básicamente las ubicaciones, punto de origen, punto de destino, medios de transporte y toda la descripción de la mercancía. Entonces, pues aquí básicamente te están solicitando tu número de permiso como chofer,
tu póliza de seguro del transporte, es el modelo del transporte, las placas, o sea, toda esta información viene contenida en esta parte. Y aquí, si se fijan, pues viene toda la información que tiene que ver con el operador o con el chofer del transporte. Entonces, si soy transportista, CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Ahora bien, si soy el propietario de la mercancía, tengo que hacer un CFDI de traslado con el complemento carta aporte, en el cual, pues el servicio, ¿sí? El comprobante como tal en el CFDI de traslado va a ir en cero, porque yo mismo soy quien estoy mandando la mercancía. O sea, yo no voy a cobrar un servicio por el traslado, sino yo lo voy a trasladar con mis propios medios. Es por eso que se utiliza el CFDI de traslado y se le incluye el complemento carta aporte. De igual manera, se solicita la información si estás trasladando mercancía o ingresando fuera de territorio nacional. Toda la información que tiene que ver con los puntos de origen y con los puntos de destino. Aquí está, fechas aproximadas de llegada, toda la información del vehículo en el cual se está transportando la mercancía y la información del operador o del chofer del transporte. Entonces aquí hay algunos puntos para los transportistas y hay algunas preguntas dentro de, a ver, bueno, aquí decía que van a necesitar como un tipo resumen de lo que se está diciendo. Básicamente la pregunta 8 de preguntas frecuentes del SAT y las últimas pantallas de cada tema te estamos incluyendo como un resumen de quién maneja de alguna manera cada uno de los CFDIs. Y más adelante también traemos casi al final unas láminas en las cuales te vamos a mostrar quién hace o quién realiza cada CFDI, ¿no? Y cómo es el manejo de todo esto. Hay algunas preguntas frecuentes dentro de la documentación del SAT que son importantes revisar. Y, por ejemplo, hay una pregunta frecuente que es la número 11. Nada más aquí quiero comentar. Este documento que tiene que ver con preguntas frecuentes para el complemento tiene diferentes secciones. Hay una sección de generales y hay una sección para cada tipo de transporte, ya sea autotransporte de carga, marítimo, aéreo. Hay una sección para cada uno de ellos. Y, por ejemplo, hay una pregunta frecuente número 11 para la sección de autotransporte federal que nos dice, bueno, ¿qué va a pasar en caso de que exista alguna eventualidad durante el traslado de la mercancía? No sé, se me descompuso el transporte, tuve algún accidente y perdí mercancía, ¿sí? Aquí ya cambian las condiciones. O resulta que yo tenía que entregar, no sé, en Chihuahua y por cierta situación me dijeron, no, siempre en Chihuahua no, mándalo a otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo la autoridad? Bueno, si existen cambios de todos estos movimientos al traslado de la mercancía, la autoridad me está diciendo, pues entonces vas a tener que cancelar tu CFDI y vas a tener que volver a emitir uno nuevo, ¿sí? Con el domicilio de origen de salida de la mercancía y vas a tener que relacionar el nuevo comprobante al CFDI de origen. Esto es, cancelo mi CFDI original y emito el nuevo agregándole el tipo de relación 04, que es sustitución de CFDI previo. Ahora, ¿qué sucede si un propietario de venta de mercancía realiza un cargo de flete
en la factura de la venta del producto. Aquí lo que les comentábamos era, tienen que revisar siempre sus claves de producto o servicio que se estén facturando los fletes, ¿sí? Para saber si se incluye complemento o no. Si es propietario, pues tu CFDI de traslado. Las preguntas frecuentes, más usuales que están dentro de toda esta categoría de autotransporte federal son las siguientes. ¿Sí? Si yo me dedico a traslado de bienes o mercancías para efecto del llenado del complemento, ¿se requieren registrar los datos del chofer o del operador de las unidades de transporte? Sí. Sí tienes que incorporar toda esta información que tiene que ver con el chofer. Y dentro del complemento, si ustedes se fijaron en la representación impresa que les mostraba hace un momento, nos está solicitando la clave del RFC del operador, el número de registro de identificación tributaria y la residencia fiscal del operador. Para ello existe una regla de validación dentro del complemento. Si ustedes no incluyen esta información, el proveedor de servicios nos va a rechazar el XML o nuestro CFDI. Tenemos que forzosamente incluir esta información. También nos están solicitando el número de licencia y el nombre del operador. Sin embargo, para estos dos campos no existe como tal una regla de validación. Si nosotros no lo incluimos en el CFDI, este proveedor de servicios que tenemos, de proveedor de certificación del CFDI, nos dejaría timbrar nuestro comprobante. Pero, sin embargo, tenemos que tener la precaución de incluir estos campos porque la autoridad, en este caso el SAT, nos podría hacer no deducible el comprobante si no ponemos el número de licencia o el número de operador, porque nos los está pidiendo como requisito obligatorio. Y si se fijan, aquí está la información que viene dentro del documento que publica la autoridad. Nos está pidiendo de manera obligatoria RFC del operador, número de registro de ID tributario en caso de que sea extranjero y la residencia fiscal del operador. Otro requisito que nos solicita como obligatorio es el número de permiso, ¿sí? Y el tipo de permiso del autotransporte. Para esto no existen reglas de validación como tal, pero la autoridad nos lo solicita como requisito obligatorio. Otro de los requisitos obligatorios que nos solicita es contar con la póliza de seguro. Tampoco existe una regla de validación, pero es requisito indispensable. Y otro requisito que nos está pidiendo es la placa del vehículo en el cual estamos trasladando la mercancía. Ahora, si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son de diferentes propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿sí? Yo voy a trasladar mercancía, pero esa mercancía tiene diferentes dueños. ¿Puedo registrar todas las mercancías en un CFDI? No. Aquí debes de emitir un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte por cada uno de tus clientes, que era el ejemplo que les mencionábamos anteriormente de DHL, ¿sí? Si yo llevo mercancía para diferentes clientes, tengo que emitir un comprobante por cada uno de ellos. Pero, ¿qué sucede si voy a entregar la mercancía, ¿sí?, en distintos destinos de un solo propietario? Aquí sí puedo generar un solo CFDI y voy a tener que incluir en el complemento tantos destinos como se soliciten. Y
Esta pregunta ya la habíamos comentado. ¿Qué pasa si existe o tengo que corregir información por algunas situaciones o caso fortuito, o casos de fuerza mayor que existan en el traslado? Aquí, bueno, pues se tendría que cancelar, ¿sí?, el comprobante y emitir el nuevo relacionándolo al CFDI de origen. El nuevo complemento elimina la carta aporte antigua. Sí te la va a eliminar de alguna manera porque recordemos que a partir de octubre, ¿sí?, vas a tener que incluir ahora el complemento de carta aporte. Carla Lisbeth pregunta, en caso de repartos, ¿se tendrá que poner todos los destinos en la carta aporte? Si llevas mercancía, por ejemplo, de una persona, ¿sí?, a diferentes sucursales, por poner un ejemplo, sí vas a tener que incluir cada uno de los destinos a los que llevas la mercancía. ¿Se pueden juntar varias cartas porte para una sola factura? ¿Te pueden juntar varias cartas porte? No, solamente te permite un complemento de carta porte. Y ahorita que veamos la estructura, ahí vamos a ver esa parte de que solamente te permite un complemento. Tendrías que hacer un CFDI con cada uno de los complementos, por cada complemento. ¿Cuál es la clave de producto para transporte de carga local? Era en la 7810, estaba dentro de la 781015 con sus desgloses. Necesitarían analizar bien, otra vez regresarme a las claves, si quieres lo veo en un momento, para revisar qué clave le correspondería. Porque creo que, bueno, en un rato más me regreso y te debo el número de clave. Claro, ¿la carta aporte se podrá elaborar solo o es al momento de hacer el CFDI que se deberá hacer la carta aporte? Bueno, el CFDI vas a tener que elaborarlo al momento que tú transportes la mercancía. Ahí vas a tener que incluir el complemento. Ahora bien, lo que comentábamos, si tú, por ejemplo, solamente manejas servicios de embalaje o de empaque, pues ahí no debes de incluir lo que viene siendo el complemento, porque no estás realizando un transporte como tal. Ok, procedo a leer 3 más, si me permites, Kenia. En caso de tener un cliente que se realiza una factura por varios traslados, ¿ya no podrá hacerlo de esa manera? ¿Tendrá que facturar por cada traslado? Así es, si tú, por ejemplo, realizas el traslado de mercancía para varios clientes, tienes que hacer un CFDI con el complemento de carta aporte para cada uno de los clientes. La información, de hecho, viene en una de las preguntas frecuentes. Perfecto. ¿La actual carta aporte sigue siendo funcional? ¿Se debe seguir emitiendo? Hasta el momento, sí. Porque recordemos que entró el complemento en vigor a partir del 1 de junio, pero su uso obligatorio es a partir del 30 de septiembre. Ok, si con un cliente estamos como permisionarios y se factura el total de viajes por semana, ¿cómo aplicaría el complemento? Y dentro de la regla miscelánea nos indica que tenemos que hacer un CFDI por cada servicio. O sea, ya no lo vas a poder aplicar por semana. En el caso de los contenedores, ¿tienen alguna clave? En caso de los contenedores, tú vas a poder incluir dentro del complemento, te incluye la información para los contenedores. Cuando tú incluyes la información de transporte, ahí viene un campo, de hecho, que se llama contenedores y contenedor, y te solicita la información del contenedor. Por ahí pusieron la clave 7810-1800, transporte de carga por carretera. Gracias. Ok, yo compro mercancía a mi proveedor y no tiene con qué mandarme la mercancía y yo voy por ella. ¿Quién debe emitir el complemento? Si tú vas a recoger la mercancía, acuérdate que tú como propietario solamente vas a tener que incluir para transportar tu mercancía tu CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Tú como propietario porque estás utilizando tus propios medios.
¿Aplica para todo tipo de mercancía? Por ejemplo, en mudanzas de casa, ¿se tendría que incluir el complemento del transportista? Esa es una muy buena pregunta que estamos analizando en cuestión de las mudanzas, porque tú dices, al final de cuentas no estás vendiendo como tal mercancía, solamente estás haciendo un traslado, pero como si estás trasladando mercancías y estás comprobando, estás contratando un servicio de transporte, sí tendrías que hacer un CFDI, bueno, el transportista tendría que hacer su CFDI, incluyendo su servicio, con la descripción de las mercancías como tal. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, creemos que la autoridad va a quitar ciertos puntos, como también lo mencionábamos, como el Uber Eats, el DIR y todas esas cuestiones, pues se nos hace así como que, imagínense, ¿no? O sea, hacer un CFDI por cada una de esas cuestiones y al igual trasladar pues ahora sí que te cambias de casa y mueves tus cosas, o sea, imagínense el transportista, pues hacer ese CFDI o tú como persona que ni siquiera estás inscrita dentro de la página del SAT, no tienes una inscripción en tu RFC, imagínate, o sea, estar haciendo un CFDI, o sea, ¿cómo lo voy a hacer, no? Si ni siquiera estoy dada de alta en el SAT. Entonces, todas esas cuestiones son las que se están revisando con la autoridad, pues para ver qué va a pasar. Porque hasta ahorita, pues la autoridad dice sí tienes que hacer un CFDI de traslado, pero pues estamos revisando esa parte con la autoridad. Ok, nos están platicando, Kenia, también en el chat que hay varios clientes que ya se las están exigiendo y hasta lo ponen como necesario para el pago. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto de eso? Ok. Aquí, ¿qué te puede ayudar o qué te puede servir a ti en este momento como fundamento de decir, no, permíteme, yo obligatorio es hasta el 30 de septiembre, está dentro de la resolución miscelánea fiscal en tu regla 2719 y está dentro de un transitorio. Ahorita no tengo el dato exacto, pero si me permites, te consigo el transitorio en el cual te está dando aquí, digamos que la pauta para que sea a partir bueno, en la ley como tal te dice 120 días después de la entrada en vigor, que viene siendo el 30 de septiembre. Déjame revisar el transitorio y ahorita en un rato más se los hago llegar para que a ti te sirva eso como fundamento de que en este momento no es obligatorio como tal. Gracias. Gabriel Valeriano, sí, los sistemas ya se están trabajando para que puedan tenerlo actualmente y pues bueno, se les estará avisando la fecha próxima ya de liberación para poderlos tener. Continúo y te debo el transitorio hasta ahorita, ¿va? Ahorita vamos a revisar lo que viene siendo la estructura del complemento. Esta estructura que está publicada, bueno, dentro de la página del SAT. Sí, en sí, este es el complemento como tal que forma nuestra carta aporte. Aquí está el total de los atributos. Sí, son 190 aproximadamente, bueno, son 190 campos los que constituyen todo el complemento y existe un total de 169 reglas de validación. Si ustedes se fijan, dentro de este diagrama, sí, hay tres campos principales, que eran los que les mencionábamos y son los que menciona la regla, que son las ubicaciones, la descripción de todas las mercancías, ¿sí? Y la figura del transporte. ¿Quién traslada la mercancía? ¿Quiénes son los operadores? ¿Quiénes son los propietarios? Si arrendo transporte, también esa información se va a incluir con sus diferentes campos, sus diferentes domicilios. Entonces, como principal, el complemento carta aporte, les decía, solamente te admite un solo complemento, tu CFDI, ¿sí? Vas a tener que poner la ubicación de manera obligatoria. Lo que diga nodo requerido quiere decir que es de uso obligatorio. Vas a tener que incluir de manera obligatoria también
tus mercancías y la información de figura de transporte es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque depende del tipo de transporte que utilizas, te va a solicitar ciertos campos o cierta información de lo que forma parte de la figura de transporte. Ahora, ¿sí? ¿Cuántas ubicaciones yo puedo poner dentro de este complemento? Va de una a infinita. O sea, tú vas a poder poner las ubicaciones que se requieran. Vas a tener que poner la información del origen y del destino con sus respectivos domicilios. Para las mercancías, ¿sí? Te va a solicitar toda la descripción de tu mercancía como tal y te va a solicitar el autotransporte o el transporte que estés utilizando. Si utilizas dos transportes, no sé, por un decir, llevo de aquí a Mazatlán, por carretera, vas a tener que incluir tu transporte federal y llego a Mazatlán y voy a trasladar, no sé, a La Paz por medio de barco la mercancía. Pues entonces tendrías que incluirle también tu transporte marítimo. Entonces, puedes poner la información de las mercancías y de los transportes que vayas a utilizar, con su respectiva descripción de cada uno. Aquí, por ejemplo, si se fijan, la mercancía te va a solicitar la cantidad total, ¿sí? Transportada y el detalle de cada una de las mercancías que utilices. ¿Sí? Te va a solicitar, si utilizas transporte federal, pues que identifiques el vehículo y los remolques. Ahora bien, si utilizas el transporte marítimo, aquí está la información de los contenedores, que eran lo que solicitaban o lo que comentaban hace un momento en la pregunta que realizaban, ¿sí? Te va a pedir la información del contenedor. Y por transporte ferroviario, pues te va a solicitar la información de los derechos de paso, los carros y los contenedores en caso de tener contenedor, ¿no? Ahí te va a solicitar que desgloses toda la información y que la incluyas. Y para lo que tiene que ver con la figura del transporte, pues te va a solicitar la información del operador. En caso de ser varios, pues vas a poder incluir varios operadores como lo requieras, con sus respectivos domicilios, el propietario, el arrendatario y el notificado en caso de ser alguna persona a la cual le vayas a entregar la mercancía, ¿no? Diferente a los propietarios o a los de arrendatarios. Entonces, pues básicamente esta es la información que incluye el complemento carta aporte. ¿Dónde van a poder encontrar esta información? ¿Sí? Toda esta información la van a encontrar dentro de la página del SAT. En la parte ustedes pueden entrar a lo que viene siendo la página del SAT, en factura electrónica, cambios de los comprobantes y ahí van a encontrar el complemento carta aporte. Ahora bien, ¿qué requisitos debe contener la representación impresa? ¿Sí? La representación impresa como tal, recordemos que esta información viene, todos los requisitos vienen dentro del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues nosotros tendríamos que incluir en nuestra representación impresa para que nuestro CFDI pueda ser deducible, pues los requisitos que nos marca el artículo. Y recordemos que yo en un principio les hablaba de lo que viene siendo la circular que se publicó el 15 de diciembre del 2015. ¿Sí? Esta circular, aquí en esta se incluye el ejemplo o el formato de lo que al día de hoy es la carta aporte. Dentro de este material, dentro de lo que están ustedes viendo ahorita en pantalla, es el formato de la carta aporte. El primer formato, ¿sí? Hay dos apartados. El A te habla del comprobante de manera preimpresa y
el formato que te incluye el inciso B es el que te incluye el formato de manera digital. ¿Cuál es la diferencia? Que pues uno está timbrado o tiene el sello del SAT y el otro no. De manera preimpresa, si ustedes se fijan, todo lo que viene en recuadritos verdes son los campos obligatorios que te está solicitando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y todos los campos que están marcados en azul son los datos que te está solicitando el SAT. Entonces, este es el formato que te incluye la circular y está publicada por si quieren buscar en el Diario Oficial de la Federación. Digo, de todas maneras les vamos a mandar esta presentación. Sí, pero dentro del Diario Oficial está publicado el 15 de diciembre del 2015. Y este es el formato digital de la carta aporte que existe hasta el momento y que es la que se está utilizando hasta el 30 de septiembre. De igual manera, aquí les estamos marcando los campos que nos pide la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y los campos que nos solicita el SAT. Por ejemplo, aquí está el RFC del autotransportista. Esta información le sirve al SAT para cotejar. Y ahora recordemos pues que toda esta información se incluye dentro del complemento. Y las diferencias que existen entre la preimpresa y la digital pues son básicamente la cadena original del complemento, el sello digital del CFDI y el sello digital del SAT. Aquí están todos los documentos técnicos que les comentaba en donde los podrían encontrar. Y lo que nos sirve a nosotros para ver la información que contiene el complemento es el estándar de carta aporte y los demás documentos son básicamente los que utilizan los proveedores de certificación del CFDI para armar lo que viene siendo el XML del comprobante. Ahora, como otro punto importante que están solicitando dentro del complemento es que incluyas tu valor de las mercancías. Sin embargo, cuando ustedes tienen un transporte aéreo, ¿sí? Esta información del valor de mercancías te las está solicitando de manera obligatoria. Y cuando utilizas algún otro tipo de transporte, pudiera llevarlas o pudieras dejarlo en blanco. ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad si tú dejas en blanco esta información? ¿En dónde vamos a poder visualizar o dónde visualiza la autoridad el valor de las mercancías? Lo va a poder visualizar dentro de los importes que incluyas en la parte del anexo 20. Y aquí mostramos un ejemplo de lo que viene siendo como, digamos que el flujo, ¿sí? El flujo de lo que se maneja cuando el transporte se realiza por medio de un transportista y ¿quién debe de expedir el CFDI de ingresos? Recordemos que es el transportista con su respectivo complemento carta aporte. ¿Cuál es el flujo que se lleva aquí? Bueno, la empresa contrata al transportista para enviar su mercancía al destino, ¿no? Entonces, quien debe solicitar toda la información al propietario es el transportista. ¿Para qué? Para que pueda realizar su CFDI con el complemento, ¿sí? Y poder acudir así al origen a recoger las mercancías. Y una vez teniendo toda esta documentación con el CFDI, poder trasladar la mercancía y llevar su complemento o su CFDI de ingresos con el complemento para que si en el traslado la autoridad responsable quiera verificar la información de la mercancía que estás trasladando, ¿sí? Tú transportista, le puedas comprobar que solamente está realizando este traslado y así poder entregar las mercancías en tu punto de destino. Ahora bien, si esta mercancía
la va a realizar el traslado el propietario por medio de un intermediario, ya sea con sus bienes, con sus propios medios o por medio de un intermediario, pues se tendría que utilizar un CFDI de traslado, ¿sí? Por lo tanto, el propietario es quien emite el CFDI de traslado con complemento, ¿sí? Aquí voy a corregir. Sí, el que debe de emitir el complemento es el propietario, ¿sí? Él mismo traslada sus mercancías con sus medios propios y lo comprueba con su CFDI de traslado para poder entregar las mercancías en su punto de origen. Si manejamos como un cliente rutas estáticas, las cuales están programadas, es decir, 10 fletes por semana, ¿se podrá hacer una factura y una sola carta aporte? ¿Lo vas a emitir a un solo cliente? Sí, Somos una porque empresa prestadora de servicios en la disposición final de residuo. Dejamos un contenedor con el cliente y semanalmente pasamos a colectar la basura de varios clientes en un solo viaje. ¿Cómo manejaríamos la carta aporte? tienes que hacer un CFDI de ingreso con tu complemento carta aporte por cada uno de los clientes. Somos una empresa prestadora de servicios en la disposición final de residuo. Dejamos un contenedor terrestre de 3, 15, 30 metros cúbicos con diferentes clientes. Semanalmente pasamos a recolectar la basura de varios clientes en un solo viaje. ¿Cómo manejaríamos la carta aporte? Adicional, el capo contenedor aplica para transporte terrestre. Sí, pero aquí, por ejemplo, tú estás realizando un servicio para diferentes clientes. Independientemente de que tú lleves en un solo contenedor la recolección de varias personas, tú le cobras un servicio a cada uno de ellos. Por lo tanto, vas a tener que hacer un CFDI para cada uno de ellos con la información correspondiente. Ya no vas a poder hacer solamente un CFDI. Vas a tener que hacer varios. Nos dice Mayra, nosotros hacemos el flete, pero hay coordinado que consigue los viajes y las facturas, y él le factura al cliente, dueño de la mercancía. En este caso, yo genero el de ingresos. Si el que está facturándole al propietario, ¿sí? O al quien le está prestando el servicio, es el coordinado, él es el que deberá emitir su CFDI, ¿sí? De traslado con el complemento carta aporte. Déjenme buscar el transitorio para de una vez darte el fundamento, ¿sí? Y no debérselos. Permíteme un momento. Gracias. Si quieres, comentamos la de Jesús Ángel. ¿El CFDI tiene que hacerse instantáneo en cada viaje o puede subirse semanalmente? Tendría que hacerse, bueno, si tú vas a entregar la información a varios clientes, o sea, si estás haciendo el servicio a varios clientes, lo tendrías que hacer pues al momento, de preferencia. Si es a un solo cliente, pues probablemente lo puedas hacer por semana, pero ojo aquí, porque si tú realizas realizas el servicio antes de emitir el CFDI, ¿cómo le vas a comprobar a la autoridad, sí? O a quien está encargado de la vigilancia ese transporte? Si te solicita la información, pues tú ya tendrías que llevar de antemano tu CFDI. Por lo que nosotros recomendamos que pues lo hagas al momento y no por semana. Gracias a ti por la invitación y espero haber contribuido en algo de conocimiento y no haberles dejado más dudas, ¿no? Mira, está el 36º, pero la relación referente incorpora el señal indicado su vigencia. Hay que transcurrir el plazo que se refiere a la regla 27. Que dentro de la página del SAT, bueno, uno de los fundamentos es el 36º. Y otro, voy a abrir la página del SAT y pues de mi parte solamente pues agradecerles a todos el haber estado aquí.